Denmark Vesey estaba de pie en la horca, con una soga apretándole el cuello. Había sido esclavizado, y luego liberado por casualidad. Se había atrevido a soñar con incendiar Charleston hasta sus cimientos y guiar a miles hacia la libertad. Pero la traición no alcanzó antes de que una sola antorcha se encendiera. Al amanecer, la ciudad observó en silencio mientras Vesey colgaba. Su rebelión nunca comenzó. Sin embargo, su muerte dejó una herida en Charleston, una advertencia y un fantasma que nunca durmió. La historia de Denmark Vesey comienza lejos de Charleston, en las aguas del Caribe del siglo XVIII. Nació alrededor de 1767 en la isla de Saint Thomas. No llegó al mundo como un hijo del destino, sino como un niño vendido al engranaje del imperio. Los barcos transportaban azúcar, ron y cuerpos, y Vesey fue uno de ellos. Fue comprado por el capitán Joseph Vesey, un traficante de esclavos que comerciaba con seres humanos entre África, el Caribe y el sur de los Estados Unidos. Para la mayoría de los niños esclavizados, esto significaba el anonimato, un nombre borrado tan pronto como era pronunciado. Pero Denmark Vesey era diferente. Incluso en la infancia, mostraba una mente aguda, una memoria capaz de retener versículos enteros de la Biblia o fragmentos de lenguas escuchadas en los muelles. Charleston, Carolina del Sur, se convirtió en su nuevo hogar. Era una ciudad de contradicciones, riqueza construida sobre plantaciones de arroz y algodón, poder exhibido en grandes casas señoriales y miedo susurrado en cada salón. En Charleston, los esclavizados superaban en número a los libres. La población blanca vivía en constante ansiedad, aferrada a látigos y cadenas, no solo para controlar cuerpos, sino para silenciar posibilidades. En este mundo, Vesey estaba atrapado entre dos identidades. Para la ley, era una propiedad. Para sí mismo, era algo más. Escuchaba. Aprendía. Observaba las contradicciones de quienes predicaban el cristianismo y practicaban la crueldad. Veía cómo los amos hablaban de libertad mientras mantenían hombres en cautiverio. En los barracones, los susurros de África persistían, nombres de reyes, fragmentos de rituales, ecos de dignidad. En las iglesias, se leían pasajes del Éxodo, donde Moisés guiaba a los israelitas fuera de Egipto. Vesey absorbía todo aquello, llevando dentro de sí la semilla de una creencia, que la esclavitud no era destino, sino una rebelión esperando florecer. Era un hijo de dos mundos, el brutal comercio de esclavos y la corriente inquieta de libertad que se agitaba bajo él. Y aunque nadie podía verlo entonces, el niño arrancado de Saint Thomas un día convertiría el miedo de Charleston en profecía. Para 1799, Denmark Vesey ya no era solo otro rostro entre la población esclavizada de Charleston. La fortuna, extraña y rara, había rozado su vida. Ese año, una lotería local ofrecía una oportunidad de riqueza. Contra toda probabilidad, el boleto de Vesey ganó $500. Usó las ganancias con precisión. Por $600, compró su libertad. En los papeles, ya no era esclavo. En realidad, las cadenas solo se habían aflojado, no se habían roto. Su esposa y sus hijos seguían esclavizados, propiedad de otro hombre. Vesey caminaba por las calles de Charleston como un hombre libre, pero por la noche regresaba a una casa donde la libertad se detenía en el umbral. Con la libertad llegó la oportunidad. Se convirtió en carpintero, y no en uno cualquiera. Su habilidad para moldear la madera lo transformó en uno de los artesanos más respetados de la ciudad. Las casas llevaban su marca, vigas alisadas por sus manos, puertas perfectamente colgadas, muebles equilibrados con gracia. En los barrios blancos, era tolerado, incluso discretamente admirado por su trabajo. Entre la comunidad negra, era una figura de autoridad, un símbolo viviente de que la libertad, aunque frágil, era posible. Sin embargo, Vesey estaba inquieto. Comprendía la cruel aritmética de la sociedad de Charleston.
Sus ganancias como carpintero le daban comodidad, pero no paz. ¿Qué valor tenía su libertad cuando su familia seguía esclavizada? ¿Qué dignidad había en inclinarse educadamente ante clientes blancos, sabiendo que una sola palabra de ellos podía arruinar su sustento? Comenzó a leer con más profundidad, especialmente la Biblia. Los versículos sobre justicia y liberación adquirieron un nuevo peso. Estudió la Revolución Americana, la grandilocuente retórica de la libertad que llenaba el aire de Charleston. Sabía que la ciudad celebraba su independencia de Gran Bretaña, pero la negaba a aquellos cuyas manos construían su riqueza. Por las noches, su taller se convirtió en algo más que un lugar para dar forma a la madera, se volvió un espacio para moldear el pensamiento. Los vecinos se reunían, los amigos escuchaban, y Vesey hablaba en voz baja de un Dios que no distinguía entre amo y esclavo. Les recordaba que Haití, alguna vez esclavizada como ellos, se había levantado entre llamas y había conquistado su libertad. Charleston dormía inquieta, aunque no sabía por qué. Bajo el ritmo de sierras y martillos, Denmark Vesey no solo construía casas. Construía convicción. Charleston, a comienzos del siglo XIX, era una ciudad envuelta en riqueza y sombra. El arroz y el algodón llenaban sus almacenes. Lujo y miedo compartían el mismo aire. Las telas cubrían los hombros de sus élites, y las mansiones blancas con columnas se alzaban como monumentos a la prosperidad. Sin embargo, bajo cada tabla pulida del suelo y cada jardín cuidadosamente arreglado yacía la verdad: esta ciudad fue construida por manos encadenadas. Para 1820, la población de Charleston era mayoritariamente negra. Las personas esclavizadas superaban en número a los blancos casi 2-1. Para cualquier observador, este desequilibrio representaba tanto poder como peligro. Toda la economía del sur descansaba sobre su trabajo, pero toda la psique sureña temblaba ante su potencial. El miedo a la rebelión atormentaba las noches de Charleston más que cualquier tormenta. Los líderes de la ciudad fortificaron su mundo con rituales de control. Patrullas de esclavos recorrían las calles después del anochecer, armadas con mosquetes y sospecha. Las reuniones religiosas de congregaciones negras eran vigiladas, restringidas y, a veces, prohibidas. Sin embargo, los mismos amos que temían un levantamiento también buscaban consuelo en la religión. Los domingos llenaban los bancos de las iglesias y escuchaban sermones sobre la libertad, mientras las personas esclavizadas permanecían al fondo, absorbiendo versículos distorsionados para justificar su esclavitud. Fue allí donde el desencanto de Vesey se profundizó. Como miembro de la Iglesia Metodista Episcopal Africana, encontró un espacio donde los negros libres y esclavizados de Charleston podían reunirse fuera del control blanco. Dentro de esos muros, las palabras del Éxodo resonaban de forma distinta, no como una metáfora, sino como una promesa: deja ir a mi pueblo. La clase dominante de Charleston, sin embargo, veía peligro. Cada oración pronunciada en esa iglesia, cada himno que ascendía hasta las vigas, llevaba el eco de algo más grande. No era solo adoración, era memoria, resistencia, supervivencia. De día, la ciudad resplandecía. De noche, susurraba. Los dueños de plantaciones se angustiaban por rumores de insurrección. Las madres abrazaban a sus hijos cuando la sombra de un desconocido pasaba demasiado cerca. Y los guardias reforzaban sus patrullas. Pero ningún vigilante podía protegerse del arma más peligrosa, la creencia. Charleston dormía intranquila, porque la mentira sobre la que se sostenía, libertad para algunos, esclavitud para otros, era frágil. Y Denmark Vesey había empezado a ver cuán frágil era en realidad. Dentro de la Iglesia Metodista Episcopal Africana, las palabras de Vesey echaron raíces como chispas en la hierba seca. No era un orador fogoso en el sentido teatral, sino un hombre de calma convicción. Tejía la Biblia con la realidad vivida de su pueblo, hablaba a hombres y mujeres que llevaban las cadenas marcadas en sus músculos. Hablaba de Moisés,
que desafió al faraón. Hablaba de David, que derribó a Goliat. Hablaba de un Dios que no hacía distinción entre amo y esclavo, de un Dios que no juzgaba por el color ni por el estatus. El mensaje era radical porque era simple, la esclavitud era pecado, y la libertad era divina. Las reuniones eran pequeñas, susurradas, cuidadosas. Un taller de carpintería de día se transformaba en santuario de noche. Hombres y mujeres se inclinaban sobre los bancos de madera, escuchando en silencio mientras Besey exponía no solo las escrituras, sino la posibilidad. Les recordaba Haití, donde los esclavizados se habían levantado en armas contra sus amos y, contra todo pronóstico, habían vencido. Si Haití pudo romper sus cadenas, ¿por qué no Charleston? Sus palabras viajaban en silencio, pero con rapidez, de taller en taller, de cocina en cocina, del muelle a las cabañas. Se transmitían por manos de aliados de confianza, muchos de ellos líderes de la comunidad negra de Charleston, tanto libres como esclavizados. Lentamente, se formó una red. Besey era meticuloso. Sabía que la fe sola no podía derribar una ciudad armada con fusiles y patrullas. Hacía falta estrategia. Comenzó a trazar la ciudad en su mente, qué casas podían incendiarse, qué caminos bloquear, qué barcos podrían usarse para huir hacia la libertad. Y siempre señalaba hacia el mismo faro, Haití. El plan era audaz, incluso temerario. Miles se alzarían en una sola noche, matarían a sus amos, prenderían fuego a Charleston y navegarían por el mar hacia una república negra que había demostrado que la libertad podía conquistarse. Pero antes del plan, vino la fe, y Besey la cultivó con cuidado, como una llama oculta. Dio esperanza a los hombres golpeados y una visión de justicia a las mujeres cuyos hijos habían sido vendidos. En el silencio de las noches de Charleston, mientras la ciudad fingía dormir, se estaban plantando semillas, semillas que un día podrían partir la tierra misma sobre la que se erguía. Para 1821, la visión de Besey ya no era un susurro, sino un diseño. El plan era claro, peligroso e inmenso. Reunió a hombres de confianza, cada uno responsable de un pequeño círculo de seguidores. En las sombras de los talleres y cabañas de Charleston, reveló los detalles. Miles de esclavizados se levantarían como uno solo, armados no con mosquetes, sino con lo que tuvieran, hachas, cuchillos, herramientas de campo, pura cantidad y fe. El objetivo era la propia Charleston. La ciudad sería atacada en una noche de domingo, cuando las familias blancas durmieran tras el servicio religioso. El fuego ardería en cada rincón, las llamas subirían por las casas de madera, llenando las calles de humo. El pánico dispersaría a los guardias, los amos y las damas serían arrastrados de sus camas. Una vez que la ciudad ardiera, el camino hacia la libertad estaría abierto. Besey hablaba de barcos esperando en el puerto. Con Charleston en caos, tomarían las embarcaciones y navegarían hacia el sur, a través del Caribe, hasta Haití. Allí, una república negra nacida de la revolución prometía refugio. Haití había mostrado al mundo que los esclavizados podían levantarse, luchar y gobernarse a sí mismos. Besey soñaba con que su pueblo siguiera ese mismo camino. La magnitud era asombrosa, se decía que hasta 9,000 hombres y mujeres estaban dispuestos a luchar. Por cada arma que les faltaba, tenían determinación. Y por cada muro que la ciudad levantaba, ellos tenían fuego. El plan se difundía mediante mensajes y símbolos codificados, una palabra en un himno, una marca en el marco de una puerta, una mirada intercambiada en el mercado. Cada señal era un hilo de la red. Para sus seguidores, Besey era invencible. Por una vez, no serían vendidos, golpeados o silenciados. Por una vez, la historia misma se doblaría ante ellos. Pero Charleston no era ciega. Los susurros despertaron inquietud entre la élite blanca, que ya vivía en constante miedo a la rebelión. Y en la frágil arquitectura del plan de Besey, una sola grieta podía destruirlo todo.
La traición llegó en silencio, como suelen hacerlo las traiciones. Entre los hombres en quienes Vesey confiaba, no todos estaban dispuestos a arriesgarlo todo. El miedo pesaba, y para algunos, la promesa de libertad no podía competir con la amenaza del cadalso. Dos esclavizados, tentados por recompensas y la débil esperanza de clemencia, revelaron el secreto a sus amos. Sus palabras fueron como chispas cayendo sobre pólvora seca. Las autoridades escucharon, horrorizadas, mientras la magnitud del complot se desplegaba ante ellas. 9,000 esclavos, fuego en cada calle, familias asesinadas en sus camas. Para la imaginación blanca, aquello no era una rebelión, era el apocalipsis. Los líderes de Charleston actuaron con rapidez. La milicia de la ciudad se movilizó. Las patrullas armadas se duplicaron y los toques de queda se endurecieron. Los sospechosos fueron arrestados e interrogados. La Iglesia Metodista Episcopal Africana, antes un refugio de fe y esperanza, fue clausurada. Para Vesey, la traición fue devastadora. Había construido su plan sobre la confianza en hombres que anhelaban la misma libertad. Pero al final, el miedo resultó ser la cadena más fuerte. La rebelión fue detenida antes de comenzar. Ninguna llama iluminó el cielo de Charleston. Ningún barco zarpó hacia Haití. En su lugar, cayó el silencio, pesado, sofocante. Sin embargo, el silencio no significaba paz. Para los blancos de Charleston, la revelación del complot confirmó sus pesadillas más profundas. Vieron en el plan de Vesey la prueba de que todo su mundo se sostenía sobre una línea de falla. Para los esclavizados, la traición fue más que la pérdida de una oportunidad, fue la muerte de un sueño pronunciado en voz alta. A medida que las detenciones se extendían, el nombre de Vesey se movía como una sombra por las calles. Algunos lo susurraban con asombro, otros con miedo. Para sus seguidores, era un profeta que se había atrevido a imaginar lo imposible. Para sus enemigos, un criminal. La prueba de que la libertad negra significaba la ruina blanca. La traición había convertido un plan en un recuerdo. Pero los recuerdos, una vez sembrados, no pueden borrarse. La noche elegida para el levantamiento llegó como una respiración contenida. Domingo 16 de junio de 1822. El aire en Charleston era pesado, el tipo de calor veraniego que se aferra a la piel y se niega a levantarse. Detrás de las ventanas cerradas, las familias blancas dormían cómodamente, sin saber que la ciudad se balanceaba al borde de aquello que siempre había temido. Pero la rebelión nunca llegó. Horas antes de que pudiera darse la señal, la traición ya se había extendido por Charleston como un veneno. La milicia, armada y en alerta, llenó las calles. Las patrullas se movían en silencio, las linternas balanceándose por los callejones, buscando señales de reunión. Cada crujido de una puerta, cada figura moviéndose en la oscuridad despertaba sospechas. Los seguidores de Vesey esperaban la señal del fuego que nunca apareció. Algunos aferraban hachas y cuchillos, agazapados en las esquinas de sus chozas, con el corazón latiendo con fuerza. Otros abrazaban a sus hijos, desgarrados entre la esperanza y el terror. Pero en lugar de llamas, vieron soldados. En lugar de libertad, vieron cadenas. La Iglesia Metodista Episcopal Africana, una vez el corazón del plan, fue allanada. Sus puertas se cerraron de golpe, sus bancos quedaron vacíos. La red de Vesey se desmoronó mientras los hombres eran sacados de sus casas, atados y marchados en la noche. El silencio, que alguna vez fue su escudo, se convirtió en su prisión. Charleston no despertó con fuego, sino con miedo. Los rumores de la conspiración barrieron la ciudad con la velocidad del pánico. Algunos decían que miles se habían reunido con armas, otros susurraban que los ejércitos del infierno estaban en camino. Nada de eso era cierto. Y sin embargo, el miedo era lo suficientemente real como para ahogar a la ciudad.
La rebelión había sido aplastada antes de comenzar. Sofocada, no por el fuego, sino por el miedo. Para Vesey, la noche fue un fantasma, una visión de lo que pudo haber sido, rota antes del primer golpe. La ciudad volvió a su sueño inquieto, pero sus sueños nunca serían los mismos. En las semanas siguientes, Charleston se transformó en un tribunal sin muros. Los acusados estaban por todas partes, en cárceles, en salas improvisadas, bajo la mirada de guardias que temblaban tanto por el poder como por el miedo. Vesey estaba entre ellos, arrestado el 22 de junio. Los juicios no fueron juicios en ningún sentido verdadero. Fueron secretos, cerrados al público, sin abogados defensores ni testigos llamados a favor de los acusados. Las declaraciones se obtenían de los prisioneros y se retorcían hasta convertirse en confesiones. Para las autoridades, no se trataba de justicia, sino de control, una demostración de poder destinada a sofocar cualquier chispa de rebelión. Vesey enfrentó al tribunal con una calma desafiante. No negó su creencia en la libertad. Pero reveló poco que pudiera condenar aún más a sus seguidores. Los observadores dirían más tarde que mantuvo una dignidad inquebrantable incluso cuando su destino estaba sellado. Para el Tribunal Blanco, aquello era insolencia. Para sus seguidores, era valentía. En total, más de 130 hombres fueron arrestados. De ellos, 67 fueron condenados. 35 sentenciados a muerte en la horca, incluido Vesey. Otros 31 fueron exiliados, vendidos de nuevo a la maquinaria de la esclavitud, lejos de los muros de Charleston. La ciudad mantuvo los procesos en secreto, temerosa de que la verdad inspirara más de lo que callaba. Pero los susurros escaparon. En los barracones de esclavos, se hablaba de Vesey erguido ante sus jueces. Se hablaba de hombres que preferían morir antes que traicionar a sus hermanos. Se hablaba de valor, incluso encadenados. Los líderes de Charleston se felicitaron por haber evitado una catástrofe. Creyeron haber matado no solo a un hombre, sino a una idea. Pero el mismo secreto del juicio aseguró lo contrario. Al ocultar la voz de Vesey, hicieron que resonara con más fuerza en el rumor y en la memoria. El juicio terminó en silencio, pero el silencio nunca está vacío. Tiene peso. Y en Charleston, ese peso oprimía tanto a los libres como a los esclavizados. Era el silencio de la justicia negada, de los sueños postergados, de un pueblo obligado a inclinar la cabeza, pero que recordaba a un hombre que se negó. 2 de julio de 1822. El sol del verano golpeaba Charleston, pero el aire era más pesado que el calor. Multitudes se reunieron cerca de la horca, algunos movidos por el miedo, otros por curiosidad, y unos pocos, en silencio, por dolor. Denmark Vesey fue conducido entre sus hermanos condenados. 35 hombres en total fueron sentenciados a morir, sus cuerpos ofrecidos como advertencia para quienes se atrevieran a soñar con libertad. Guardias rodeaban la escena, con los mosquetes listos, como si incluso los condenados aún pudieran levantarse. Vesey caminó con pasos medidos. Los testigos describirían después su compostura, una calma que inquietaba a los mismos hombres que lo ataban. No suplicó. No lloró. En aquel silencio, parecía proclamar lo que las palabras no podían, que su muerte no era un final, sino un testamento. La soga fue colocada alrededor de su cuello. La multitud guardó silencio, expectante. Para los esclavizados que miraban desde los bordes, era una agonía ver cómo un hombre que había llevado sus esperanzas se convertía en ejemplo para aplastarlas. Para las élites blancas, era una garantía de que su ciudad estaba a salvo, su orden preservado. Pero la seguridad tuvo un precio. Charleston llevaría para siempre la memoria de aquel día, cuando la horca se convirtió en arma y espejo. La ciudad silenció el sueño de Vesey con una cuerda, pero no pudo silenciar el eco. Cuando la trampilla se abrió, Charleston jadeó al unísono.
El cuerpo de Besey colgó sin vida contra el cielo. No hubo tumba que marcara su descanso, ni ceremonia que honrara su valor. Su nombre estaba destinado a desvanecerse entre las cenizas y el silencio. Y sin embargo, en los susurros y las oraciones, no lo hizo. La horca reclamó su cuerpo, pero no su legado. La rebelión de Denmark Vesey nunca estalló, pero sus brasas perduraron. Durante décadas, los historiadores del sur lo pintaron como un villano, un conspirador, una amenaza al orden civilizado. Pero entre los esclavizados, su nombre vivió de otra manera, como el de un hombre que se atrevió a soñar con una libertad lo bastante grande como para tragarse una ciudad. En el siglo XX, cuando los líderes de los derechos civiles buscaron voces que reclamar, la historia de Vesey regresó. Se levantaron monumentos, se renombraron calles, y su iglesia, una vez clausurada, volvió a alzarse como un faro. Charleston aún lo recuerda con incomodidad, dividida entre el miedo a lo que planeó y la comprensión de por qué lo hizo. Pero la historia es clara, Vesey no vivió para ver la libertad. Y aún así, mostró que la libertad valía más que la vida misma. Y así, mientras Charleston dormía, Vesey soñó un sueño que ninguna cuerda, ningún silencio, ninguna traición podría apagar jamás.